Del pozo al palacio. 5 lecciones de José para cuando todo sale mal. Imagina despertar un día siendo el favorito de tu padre, con un futuro brillante por delante, y terminar esa misma semana en el fondo de un pozo oscuro, escuchando a tus propios hermanos discutir si te matan o te venden como esclavo. Esa fue la realidad de José, y lo peor aún no había llegado, porque lo que vino después fue una cadena de traiciones, acusaciones falsas y años pudriéndose en una prisión extranjera por un crimen que nunca cometió. Pero aquí está lo inquietante. Décadas más tarde, ese mismo hombre estaría parado frente a sus hermanos, como la segunda persona más poderosa de Egipto, con el poder de destruirlos o salvarlos. ¿Cómo es posible que alguien pase de la peor traición imaginable al trono de una nación? ¿Qué ocurrió en esos años de silencio que transformó a un joven soñador en un gobernante capaz de salvar a millones de la hambruna? La historia de José no es solo un relato antiguo. Es un manual de supervivencia para cuando la vida te arrastra al fondo y te preguntas si todavía tienes fuerzas para creer que algo bueno puede venir de todo esto. Porque tal vez, solo tal vez, el pozo donde estás ahora mismo es el lugar exacto donde comienza tu entrenamiento para el palacio que ni siquiera puedes imaginar todavía. José tenía 17 años cuando todo se derrumbó. Era el hijo preferido de Jacob, y sus hermanos lo odiaban por eso. La túnica de colores que su padre le regaló no era solo una prenda bonita. Era un símbolo público de favoritismo, una declaración de que José era especial, diferente, destinado a algo más grande. Y José, con la inocencia torpe de la juventud, cometió el error de contarle sus sueños. Sueños donde sus hermanos se inclinaban ante él, donde el sol, la luna y las estrellas le rendían homenaje. No era arrogancia, era la verdad de lo que vendría. Pero para sus hermanos, fue la gota que derramó el vaso. Un día, mientras José iba a buscarlos al campo, tramaron su muerte. Rubén, el mayor, logró convencerlos de no matarlo directamente, pensando que luego podría rescatarlo. Pero cuando Rubén se fue, los otros vieron pasar una caravana de comerciantes ismaelitas y tuvieron una idea mejor: vender a su hermano como esclavo y embolsarse unas monedas de plata. Mojaron la túnica de José en sangre de cabra y se la llevaron a su padre. Jacob lloró durante años, creyendo que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. José llegó a Egipto encadenado, sin idioma, sin familia, sin derechos. Fue vendido como mercancía a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Cualquier persona normal se habría derrumbado. Habría maldecido a Dios, a sus hermanos, al destino injusto que lo arrastraba lejos de todo lo que conocía. Pero José hizo algo completamente inesperado. Trabajó como si todavía tuviera un propósito. No se resignó a la mediocridad de su nueva realidad. Hizo su trabajo tan bien, con tanta excelencia y dedicación, que Potifar notó algo diferente en él. Había una bendición que seguía a José a donde fuera. Potifar terminó poniéndolo a cargo de toda su casa, de sus negocios, de su fortuna. José pasó de esclavo a administrador en tiempo récord. Parecía que finalmente las cosas mejoraban. Pero aquí viene la primera lección brutal que José tuvo que aprender. Hacer lo correcto no te protege del sufrimiento. La esposa de Potifar se fijó en José. Día tras día intentó seducirlo. José se negó una y otra vez porque sabía que traicionar la confianza de su amo sería traicionar también a Dios. Pero ella no aceptó el rechazo. Un día, cuando estaban solos en la casa, lo agarró por la ropa y le exigió que se acostara con ella. José huyó tan rápido que dejó su manto en las manos de la mujer. Y ella, despechada y furiosa, usó ese manto como evidencia falsa. Gritó que José había intentado violarla. Potifar, sin siquiera escuchar la versión de José, lo mandó a la cárcel. Y no a cualquier cárcel, sino a la prisión del rey, donde encerraban a los prisioneros políticos más peligrosos. José había hecho todo bien. Había sido fiel, íntegro, honorable, y su recompensa fue terminar en un calabozo. Si hay algo que destroza la fe de una persona, es la injusticia absoluta. Pero aquí está la segunda lección.
El lugar donde caes no define tu valor, define tu preparación. Porque en esa cárcel, José volvió a hacer lo mismo que en la casa de Potifar. Trabajó con excelencia, sirvió con dignidad. Y el carcelero, al igual que Potifar, notó que había algo especial en él, y le dio responsabilidades. José conoció allí al copero y al panadero del faraón, dos hombres importantes que habían caído en desgracia. Ambos tuvieron sueños perturbadores, y José, guiado por Dios, interpretó esos sueños. Al copero le dijo que en 3 días sería restaurado a su posición. Al panadero le anunció que en 3 días sería ejecutado. Todo ocurrió exactamente como José predijo. Antes de que el copero saliera, José le rogó que se acordara de él, que mencionara su caso al faraón, que lo ayudara a salir de esa injusticia. El copero prometió hacerlo, pero en cuanto recuperó su vida cómoda en el palacio, se olvidó completamente de José. Pasaron 2 años más. 2 años de silencio, de espera, de oscuridad. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque vamos a explorar las 5 lecciones más poderosas que José nos dejó sobre cómo sobrevivir cuando todo se desmorona. Dale like si esta historia ya te está tocando el corazón, porque lo que viene a continuación es lo que cambia todo. José llevaba más de 1 década lejos de su casa. Había pasado años como esclavo y años en prisión. Su juventud se estaba consumiendo en la oscuridad. Pero entonces, una noche, el faraón tuvo 2 sueños que lo perturbaron profundamente. Soñó con 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas, y con 7 espigas llenas que eran consumidas por 7 espigas secas. Ninguno de sus magos y sabios pudo interpretar los sueños. Fue en ese momento cuando el copero, finalmente, recordó a José. Le contó al faraón sobre aquel prisionero hebreo que había interpretado su sueño años atrás con precisión absoluta. El faraón mandó llamar a José de inmediato. Lo sacaron de la cárcel, lo afeitaron, le dieron ropa limpia y lo llevaron ante el hombre más poderoso del mundo. José tenía una sola oportunidad, un solo momento para cambiar su destino. Y aquí está la tercera lección. Tu preparación en secreto se convierte en tu presentación en público. José no titubeó. Escuchó los sueños del faraón y sin arrogancia, pero con claridad absoluta, le explicó que Dios estaba anunciando 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna devastadora. No solo interpretó el sueño, sino que también propuso un plan. Nombrar a un hombre sabio que administrara la nación durante los años de abundancia, almacenando grano para sobrevivir a la hambruna que vendría. El faraón miró a José y dijo algo que cambió todo. ¿Podemos encontrar a alguien como este hombre en quien esté el Espíritu de Dios? En cuestión de minutos, José pasó de prisionero a primer ministro. El faraón le puso su anillo, lo vistió con ropas de lino fino, le colgó un collar de oro y lo puso a cargo de todo Egipto. Tenía 30 años. Había pasado 13 años en esclavitud y prisión. 13 años de entrenamiento forzado, de lecciones brutales, de pruebas que lo moldearon en silencio. Y ahora, todo ese sufrimiento cobraba sentido. Durante los 7 años de abundancia, José administró Egipto con maestría. Construyó graneros gigantescos, almacenó cantidades masivas de grano, preparó a la nación para la crisis que nadie más veía venir. Cuando llegó la hambruna, Egipto tenía comida, pero el resto del mundo se moría de hambre. La hambruna golpeó con fuerza a todas las naciones, incluyendo Canaán, donde vivía la familia de José. Jacob, su padre, escuchó que había grano en Egipto y envió a 10 de sus hijos a comprar comida. Se quedó solo con Benjamín, el hijo menor, porque no soportaba la idea de perder a otro hijo. Los hermanos de José llegaron a Egipto y se presentaron ante el gobernador, sin tener idea de quién era realmente. Se inclinaron ante él, con sus rostros en el suelo, exactamente como José había soñado más de 20 años atrás. José los reconoció de inmediato. Podría haberlos destruido en ese momento. Tenía el poder absoluto para vengarse, para hacerlos pagar por cada año de sufrimiento, por la traición, por el pozo,
por la túnica manchada de sangre. Pero en lugar de eso, José hizo algo mucho más complejo. Los puso a prueba. Les habló con dureza, los acusó de ser espías, los encerró durante 3 días. Luego les dijo que podían llevar grano, pero que debían dejar a uno de ellos como rehén y traer a su hermano menor para probar que no eran espías. Los hermanos, aterrados, comenzaron a hablar entre ellos en hebreo, pensando que el gobernador egipcio no entendía. Y dijeron algo que José jamás había escuchado. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Estaban arrepentidos. Después de más de 20 años, finalmente reconocían lo que habían hecho. José tuvo que voltear para que no vieran sus lágrimas. Aquí está la 4ª lección. El dolor que otros te causaron puede ser el instrumento que Dios usa para salvarlos. José no estaba en Egipto por accidente. Estaba allí porque Dios había visto el futuro. Una hambruna global que destruiría naciones enteras, incluyendo a la familia de donde vendría el pueblo de Israel. Si José no hubiera sido vendido como esclavo, si no hubiera terminado en prisión, si no hubiera interpretado los sueños del faraón, si no hubiera administrado Egipto durante la abundancia, toda su familia habría muerto de hambre. La traición de sus hermanos no fue el final de la historia de José. Fue el principio de su propósito. Los hermanos regresaron con Benjamín, tal como José había ordenado. José preparó un banquete para ellos, pero todavía no se reveló. Necesitaba saber si habían cambiado realmente. Ordenó que llenaran sus sacos de grano, y en el saco de Benjamín escondió su copa de plata personal. Cuando los hermanos ya se habían ido, José envió a sus guardias a alcanzarlos y acusarlos de robo. Encontraron la copa en el saco de Benjamín. Los hermanos quedaron devastados. Judá, uno de los hermanos que había propuesto vender a José años atrás, dio un paso al frente. Le rogó al gobernador que lo dejara quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, porque sabía que si su padre perdía a Benjamín, moriría de dolor. Judá estaba dispuesto a sacrificarse. Había cambiado. Ya no era el mismo hombre egoísta que vendió a su hermano por plata. En ese momento, José no pudo contenerse más. Ordenó que todos los egipcios salieran de la sala. Y entonces, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó en hebreo: «¡Yo soy José! ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos quedaron paralizados de terror. El hombre más poderoso de Egipto, el que tenía sus vidas en sus manos, era el hermano que habían traicionado. Esperaban ejecución inmediata, esperaban venganza. Pero José les dijo algo que resume toda su historia. «No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. La hambruna ha estado en la tierra estos 2 años, y aún quedan 5 años más sin siembra ni cosecha. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para mantenerlos con vida mediante una gran liberación. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios». Esto es lo más radical de toda la historia. José no negó el dolor, no minimizó la traición, pero tampoco permitió que la amargura definiera su vida. Entendió algo que la mayoría de nosotros tarda décadas en comprender. Lo que los demás quisieron usar para destruirte, Dios puede usarlo para posicionarte. José abrazó a sus hermanos. Los perdonó completamente. Luego mandó traer a su padre Jacob a Egipto, junto con toda la familia. 70 personas en total. Les dio las mejores tierras de Gosén para que vivieran allí. La familia que intentó destruirlo terminó siendo salvada por él. Y aquí está la 5ª y última lección. El propósito de tu sufrimiento casi nunca es solo sobre ti. Es sobre las personas que Dios quiere alcanzar a través de ti. José salvó a su familia, pero también salvó a Egipto, y salvó a todas las naciones que vinieron a comprar grano durante la hambruna. Su historia se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios a través de generaciones. Sin José en Egipto, no habría habido pueblo de Israel. Sin pueblo de Israel, no habría habido profetas.
Sin profetas, no habría habido preparación para la venida del Mesías. Todo estaba conectado. El pozo era parte del plan,